Bueno, pues aquí desde el año 1962 que empecé yo aquí de Monaguillo, pues tú me contarás todo lo que hemos vivido ahí siendo chavales, todo lo que es el polideportivo, todo era de las monjas, hasta lo que es prácticamente las piscinas. De ahí había un camino que iba al Cascarre. Todo lo que le falta ahí arriba, el terreno que había, la carretera de Elgueta, por ejemplo, ahora está más aquí, pero entonces estaba por encima de la autopista, lo que es ahora la autopista. Entonces las monjas tenían mucho más terreno allí, tenían una entrada con una puerta de madera, tenía un camino para ellas de la carretera de Elgueta, en la cual el del caserío Otaola, que venía con los bueyes a ararles la tierra y todo eso, entraba de ahí arriba. No existía esta puerta de aquí abajo, eso por ejemplo. Luego todo lo que es la parte del anexo, hasta el principio de la tribuna, no a la parte exterior de esta tribuna, sino lo que es al lado de la portería había una cuestecita ahí arriba, por lo más todo eso eran las monjas. Además la anécdota está que el cementerio de las monjas estaba justo a la par de donde está ahora lo de Iberdrola, y una puerta ahí al lado del anexo de las escaleras y una puerta de Iberdrola, y encima estaba lo que era el cementerio de las monjas, que ahora mismo se ha trasladado a esa parte de la derecha. O sea, esto era enorme. Entonces aquí se hacía mucha maíz porque también tenían un montón de gallinas que vendían huevos pues para subsistir un poco de ellas. Tenían las vacas ahí, en la cual yo, como era monaguillo, junto con don José Juan, solíamos desayunar juntos después de la primera misa. Desayunábamos ahí, ellas nos preparaban todo. Supongo que hacían pan, porque el pan también era casero y era reciente hecho, o sea, para el desayuno. Entonces, esto ha cambiado como de la noche a la mañana, un montón. Ahora, a través de las obras, se ha hecho esta parte que no existía, que antes también era todo terreno, y lo que sí me acuerdo era que los árboles frutales estaban en esta zona. En la parte del cementerio estaban los árboles frutales. Y luego hay una parte ahí donde está la Virgen allá abajo, que cuando venías a San de las Monjas a cualquier recao y te abrían la puerta, si estaba la segunda y la tercera puerta abiertas, se veía la Virgen desde la calle. Hoy en día no, porque se hizo una obra, está cerrado, pues para que ella esté en un paseo interior y un paseo exterior. Aparte que las primeras misas, cuando yo vine aquí, se daban cara a la pared, luego ya se vino aquí. Allí, cerca donde está el crucifijo, allí un poquitín más hacia la derecha, estaba el oratorio. Entonces era algo así como aquello que está ahí arriba, aquel cuadriculado, lo que es aquella ventana, era igual. Entonces tenían una ventanilla justo para darles de comulgar. Allí comulgaban cuando las novicias se casaban con Dios o hacían las credenciales, se hacía desde allí también, desde el oratorio. Y cuando alguna fallecía también, el ataúd estaba dentro del oratorio. Entonces nosotros les veíamos muy poco porque siempre estaba oscuro. Siempre estaba oscuro. Entonces la sacristía está donde ahora vienen las monjas, en aquella puerta, al lado de Santa Beatriz de Silva. Allí estaba la sacristía, era una sacristía grande, donde entrábamos pues ahí primero el capellán y yo, y luego cuando se hizo parroquia provisional, que fue provisional la parroquia, pues estaban 3 curas más, don Elustondo, Julián Urquiola, Balbino Ayerbe, don Martín, bueno, aquí ha habido muchos sacerdotes, y era una sacristía hermosa.
y desayunábamos ahí todos los días a la mañana, después de la primera misa. Luego, posterior, aquí estaba el altar de San Antonio, donde ahora están estas escaleras. Ahí estaba el altar de San Antonio. Y cuando había la Semana Santa, se trasladaba el cáliz allí. Y, bueno, era un acontecimiento bastante bonito, o para mí muy bonito. Luego ya la tercera modificación ha sido, pues hace unos 20 años o así, cuando ya las monjas han tenido permiso para bajar aquí cerca de los feligreses, y se puso esta parte nueva para que las monjas acudieran aquí. Entonces, ¿qué se hizo? Quitar la sacristía de ahí, poner la sacristía en el altar de San Antonio, desaparece el altar de San Antonio y esa es la remodelación que ha habido. Otra cosa que me llama la atención, y esto sí que dejo claro, es que María Inmaculada estaba donde está ahora el Cristo, ¿no? Donde está Jesucristo. Y bueno, en una de las visitas de Setién, del obispo Setién, ahora fallecido, pues mandó quitar la Virgen de allí, bajar y poner ese nuevo Jesucristo arriba. Y lo que sí había aquí era, cuando éramos pequeños, estos bancos, como no estaban, que estaban ahí adelante, aquí solía estar José Juan con su confesionario, y lo que se hacía aquí era el nacimiento en Navidad. Es un gran nacimiento donde tenía muchas visitas. Quiero recordar también que bueno, cuando yo estaba aquí en Monaguillo, pues venía mucha gente a misa, las puertas solían estar abiertas y solía estar la gente hasta la calle. Allí estaban las novicias escuchando misa, solían estar ahí arriba, y el coro teníamos aquí. Solamente bajaban, pues eso, justo para comulgar. Bajaban, se quedaba siempre la organista, le subían su forma, su comunión, pero el organista siempre se quedaba arriba. Uno de los cambios nuevos que ha habido aquí fue que este torno, que no existía, estaba ahí, donde ahora es un baño. Era un torno hexagonal, de los antiguos, donde cabía solamente justo un balón o lo que sea, un balón y otro balón y un recao y otro recao. Ahora son nuevos, esto es moderno, y giras y es todo hueco, ya no es el sauna, ahí te entran un montón de cosas. Pues esto estamos hablando, esto ya tendrá unos 30 años o así,